Muy bien, hermanos. Fíjense que yo en esta mañana pues quiero compartir con ustedes como una serie de algunos temas, ¿verdad? Y quisiera hablar acerca de los ingredientes para vencer los obstáculos, ¿verdad? Que todos en la vida pues nos enfrentamos a situaciones que tenemos que vencer, ¿verdad, hermanos? Eso es la vida, ¿verdad? Cada vez la vida nos presenta diferentes obstáculos y hay que sobrepasarlos, ¿verdad? Dios tal vez nunca pidió para que los obstáculos fueran quitados, pero sí hay que pedir fortaleza y sabiduría para enfrentar los obstáculos y que los obstáculos no nos gobiernen a nosotros. Entonces, un ingrediente de eso, para vencer esos obstáculos, es uno que se llama el entusiasmo, ¿verdad? Y eso es lo que queremos hablar esta mañana con la ayuda del Señor, ¿verdad? Acerca del entusiasmo. Todos, quizás en determinado momento, pues parece que el entusiasmo es algo como que sube y baja, ¿verdad? Algunas veces estamos muy emocionados, entusiasmados, animados con determinado momento en nuestra vida, pero por momento parece que esos ánimos se desvanecieron, ¿verdad? Y como que el entusiasmo se perdió. Así que todos los seres humanos, hermano, nos exponemos a muchos desafíos en la vida, situaciones difíciles, ¿verdad? Que tenemos que enfrentar, hermanos, ¿verdad? Y realmente es algo que nos cuesta muchas veces enfrentar. Muchas veces uno se propone desafíos, ¿verdad? Que sí, hermano. Uno dice, con la ayuda del Señor voy a alcanzar esto. Es un desafío que uno se propone alcanzar y con la ayuda del Señor lo puede llegar a alcanzar. Pero muchas veces no son desafíos que usted se propone, sino que son circunstancias, son situaciones en la vida que se nos presentan y tenemos que superarlas, hermano. Amén. Tenemos que alcanzarlas, tenemos que sobrepasarlas a fin de llegar al lugar donde nos hemos propuesto llegar. Entonces, ¿verdad? Pero sea como algo que usted se ha propuesto, o sea como algo que se le presentó, entonces debemos llenarnos nosotros de entusiasmo para enfrentar esas situaciones. Amén, hermanos. Pero la palabra entusiasmo no aparece directamente en la Biblia. Usted encuentra la Biblia y no va a encontrar la palabra entusiasmo. Al menos no está de manera explícita, ¿verdad? O sea, no está en la Biblia como la palabra en sí. Posiblemente en las versiones más modernas, como como NBI, ¿verdad? Nueva Versión Internacional, o Dios habla hoy, posiblemente. Pero en la versión Reina Valera, pues no aparece esa palabra, ¿verdad? Aparece como que esta palabra fue una palabra un tanto más contemporánea, más moderna. Pero sin embargo vemos en la Biblia, ¿verdad? Que sí aparece de manera implícita cuando hablamos acerca de esto, el entusiasmo. Yo quisiera que pudiéramos definir esta palabra entusiasmo, o pudiéramos ver algunas definiciones, ¿verdad? Que nos dan algunos diccionarios, pero también el origen, ¿verdad? De esta palabra. Y la primera de ellos, ¿verdad? Si mis hermanos me ayudan, tiene que ver, hermano, con ese sentimiento intenso, ¿verdad? Un sentimiento intenso de exaltación del ánimo. Cuando uno está entusiasmado, hay una exaltación del ánimo. Cuando uno está animado, ¿verdad? Hay gente que cuando está enferma, pues trae una cama, pero lo que lo sostiene es su ánimo, ¿verdad? Y decir, con la ayuda del Señor voy a levantarme de esta cama. Y los médicos dicen, mire, el mejor ingrediente que usted pueda tener es ese ánimo que tiene, ¿verdad? Eso es lo que más nos ayuda. Porque hay personas que cuando están enfermas, hermano, en lugar de tener ánimo y estar entusiasmados, se dejan morir. Amén. Se dejan morir y dicen, no, ya no me voy a levantar de esta cama. Yo creo que es difícil que me levante de aquí, ¿verdad? Hasta arregla su testamento, ¿verdad? Si es que tiene, ¿verdad? Y decir, voy a arreglar el testamento porque ya de aquí ya no me levanto. Y los médicos, aunque estén dándole terapia, tanto así, con palabras, ¿verdad? O que le estén poniendo un tratamiento, no logran, porque esa persona ya se murió. Ya murió su entusiasmo, su ánimo, hermano. Entonces, realmente, ¿verdad? Cuando hablamos acerca de esto, ¿verdad? Dice, es un sentimiento intenso de exaltación del ánimo, producido por la admiración apasionada de alguien. Y yo le puse ahí de Dios.
Cuando uno, hermano, realmente admira a Dios, cuando uno realmente tiene pasión por Dios, ¿verdad? O por algo que se manifiesta en la manera de hablar o de actuar. Cuando alguien realmente esté entusiasmado, entonces, hermano, es porque tiene algo que le motiva para estar entusiasmado. Y ese algo no es algo, ¿verdad? En nuestro caso no es algo, en nuestro caso debe ser Dios. Dios debe de ser el motivo, la fuerza de nuestro entusiasmo cuando nosotros nos encontramos en cualquier situación así. Pero también hay otro concepto, hermano, que quisiera que viéramos aquí, otra definición, ¿verdad? Y es exaltación del ánimo bajo la inspiración que divina. Gloria a Dios, ¿verdad? Originalmente esta palabra, fíjese en el antiguo tiempo, también tendría que ser, decía, como el entusiasmo de los profetas o el espíritu de los profetas. De ahí también partía esa palabra cuando hablamos de entusiasmo, del espíritu de los profetas, ¿verdad? En otras palabras, pues la inspiración divina. Una persona que tenga a Dios en su corazón va a ser una persona entusiasta. Dígale a su hermano: yo soy entusiasta, hermano. De verdad, hermano. No, ¿verdad? Algunos quizás no mucho. Algunos ya lo perdieron. Pero mire, el último concepto, hermano, la última definición viene, ahí está como la palabra es compuesta, entesuasmo, que quiere decir, ahí ves teo, ¿verdad? Ahí está mal la segunda, pero quiere decir en dentro y teo Dios. Asimismo, ¿verdad? Entusiasmo, asimismo como un soplo interior de Dios en nosotros. ¿No le parece interesante eso, hermano? Que el entusiasmo también es producido por Dios en nuestra vida. Qué bueno, ¿verdad? Y esto ya lo sabíamos nosotros. Cuando dice la Biblia que el fruto del Espíritu es ¿qué? El fruto del Espíritu es gozo, dice mi hermano. Es el fruto del Espíritu en nuestra vida, es gozo, es paz. Entonces Dios hace producir eso en nuestras vidas, hermano. Una persona que realmente tiene a Dios en su corazón va a ser una persona entusiasta, una persona que vive en entusiasmo, que tiene ánimo para enfrentar la situación. Hermanos, todos nosotros los seres humanos que estamos aquí, en determinado momento nos sentimos frustrados. ¿Cuántos se han sentido frustrados alguna vez? Levánteme la mano, por favor. ¿Cuántos se han sentido desanimados alguna vez? ¿Cuántos se han sentido solos alguna vez? Amén, ¿verdad que sí? En determinado momento de nuestra vida nos sentimos así. Pero óigame bien, pero cuando uno realmente tiene a Dios en el corazón, hermano, probablemente pueda pasar por un bache, por algo profundo que a lo mejor no le permita, ¿verdad?, salir o querer salir de ahí. Pero quiero decirle esta mañana que si Dios está con nosotros, entonces somos más que vencedores, ¿verdad? Si Dios está en nuestra vida, realmente podemos experimentar esto. Yo sé, hermano, y mire, hay personas que caen en una profunda depresión, ¿verdad? Hay depresiones que a lo mejor pues son como psicológicas, infundadas, pero hay también como síntomas de depresión que son ya que requieren tratamiento clínico, ¿verdad? Entonces eso pues muchas veces puede ser algo incontrolable, algo que uno puede decir, no, ¿verdad? No puedo controlar esto. Y hay personas que llegan hasta el suicidio, ¿verdad? Porque no logran vencer esa situación. Hermanos, óigame bien, no hay problema tan grande que Dios no pueda resolver. Dios tiene cuidado de cualquier situación en nuestras vidas. A lo mejor hayan personas que estén lidiando con ciertas áreas dentro de su corazón y que digan, es imposible, yo no puedo dejar este vicio, yo no puedo dejar esta condición en la que me encuentro. No diga eso, no diga eso, porque si Dios es su aliado, entonces usted va a salir adelante en cualquier situación en la que se encuentre, hermanos. Eso es lo que Dios dice en la palabra y eso es lo que Dios realmente desea para cada uno de nosotros. Ahora bien, yo no voy a hablarle de psicología esta mañana, voy a hablarle de la palabra de Dios, ¿verdad? Y la palabra de Dios dice, hermano, en el libro de Números, capítulo 13, ¿verdad? Números 14, por favor. ¿Qué produce el entusiasmo? ¿De dónde viene el entusiasmo? Bueno, el entusiasmo viene de adentro, el corazón. Fíjese que en este caso, ¿verdad? Cuando hablamos de esto, hermano, yo creo que el entusiasmo viene de una perfecta relación que uno pueda tener con Dios.
Óigame bien, hermano. Si Dios está con usted, entonces usted va a hacerle frente a cualquier situación en la vida. Amén. Yo veía, por ejemplo, en las Escrituras, cuando los discípulos del Señor eran expuestos, hermano, al maltrato, a la prisión, a las pedradas, a la cárcel, ¿verdad? Cuando eran expuestos a eso, aún estando en prisión, ellos decían: cuando salgamos de aquí, seguiremos anunciando al nombre del Señor. Porque en su corazón tenían esa intimidad. Y yo creo que lo primero que produce en nosotros esto, hermanos, es que debemos de tener una buena relación con Dios, una relación íntima con el Señor. Y cuando nosotros aprendemos a tener esa buena relación con Dios, cuando no salimos de nuestra casa sin antes haber tenido un tiempo con Dios, yo creo que cada uno de nosotros vamos a salir fortalecidos y vamos a enfrentar cualquier situación que se nos pueda presentar en la vida, ¿verdad? Cualquier cosa que se nos pueda venir. Si tenemos esa buena relación con Dios, vamos a ponerle buena cara al mal tiempo, ¿verdad? Y cuando nos encontremos en una adversidad, pues vamos a estar contentos de que Dios se va a encargar de todo lo que tenemos que hacer. Fíjese, hermano, de que algo más que produce el entusiasmo es que uno tenga visión clara de lo que quiere alcanzar en la vida y de lo que quiere ser, ¿verdad? Cuando uno tiene una visión clara y estar convencido, hermano, hacia dónde va y qué es lo que quiere, entonces va a enfrentar la situación también. Pero cuando uno va así, hermano, como a tientas, pensando hacia dónde, ¿y a dónde va, hermano? A algún lugar, hermano, donde me apunta la nariz. Pero cuando uno tiene claridad de lo que quiere alcanzar, hermano, usted se propone algo y dice: aquel punto, ahí voy a llegar yo. Ese es mi destino, ese es el lugar donde quiero llegar. Y usted se esfuerza por eso, ¿verdad? Usted está enfocado en eso. Aquí viene una situación, un obstáculo, pero ese obstáculo no lo aparta del camino, sino que usted lo sobrepasa y dice: no, aquel es el punto donde quiero llegar. Y bien, hermano, va a pasar quizás por altibajos, pero usted dice: pero aquel es el punto donde quiero llegar. Esa es mi visión, ese es el objetivo que quiero alcanzar. Alguien dijo que la visión es la imagen mental de lo que uno quiere alcanzar en la vida. Y cuando uno se propone algo, hermano, como cuando un estudiante, ¿verdad?, que quizás en su casa, en su familia, no tiene las mejores condiciones para pagar una universidad, quizás no tiene las mejores condiciones para ir a estudiar, pero dice: pero yo me propongo alcanzar eso, yo me propongo que voy a lograrlo. Y hermanos, sin dinero, sin posibilidades, pero dice: yo me propongo que lo voy a hacer. No se pone a pensar en las limitantes, no se pone a pensar en las condiciones que tiene o no tiene, en el dinero que pueda tener o no pueda tener. No, eso no es, sino que él tiene un objetivo, una visión, y tras esa visión es que va a trabajar. Ahora, de la misma manera, como cristianos, ¿cuál es su visión, hermano, como cristianos? ¿Cuál es su meta? ¿Cuál es nuestra meta como cristianos? ¿Cuál es nuestro fin último como cristianos? ¿Cuál es? Reflejar a Cristo, mi hermana. Pero, ¿y de los demás? ¿Cuál es su fin último? ¿Hacia dónde va a llegar al final? A la gloria, a la eternidad. Solo hay dos destinos donde uno llega a la eternidad. ¿Cuáles son? Aló, hermanos, el cielo y el infierno. ¿Cuántos de los que están aquí se han propuesto ir al cielo, hermanos? ¿Cuántos tienen eso como visión? Quiero ver. ¿Y qué tiene que enfrentar en la vida? Muchas cosas, ¿verdad? Tentaciones, seducciones, ofertas que se le presentan, pero usted dice: no, allá quiero llegar. Esa es mi visión. Y eso es lo que uno tiene que estar claro. Y eso nos va a causar motivación y nos va a dar entusiasmo cuando estemos pasando por frustración, hermano. Yo he conocido gente, hermano, que ha sacado su carrera y dicen hasta en 10 años, ¿verdad? Y no era medicina, ¿verdad? En mucho tiempo. ¿Pero por qué razón? Porque no tuvo las condiciones para hacerlo. Mire, hay gente que trabaja en el día, hermanos, que trabaja a ciertas horas y se va a estudiar. Quizás lleva una materia, 2 materias en la universidad. ¿Por qué razón? Porque dice: bueno, mis papás no me pueden pagar estudios, así que hay que tirar el cuero al agua, ¿verdad? Hay que trabajar y hay que estudiar. Y llevan 2 materias, 3 materias, pero al final obtienen lo que se han propuesto alcanzar. Así que, hermanos, realmente eso es, ¿verdad? Yo una vez vi a un jovencito
Él es un peluquero, ¿verdad? No hablé directamente con él, pero mire, en lo que está haciendo, ¿verdad? En lo que está haciendo la peluquería, cortando el pelo a las personas, de eso le sirve para que él pueda ir a la universidad y poder pagar su carrera, porque él se ha propuesto algo en la vida. Ahora, yo creo, hermano, de que definitivamente, ¿verdad? Uno tiene que tener esa visión clara de lo que uno quiere hacer en la vida. Fíjese que ahí en el capítulo números 14, en el versículo 1 dice que en el capítulo número 13, versículo 1, hermanos, dice así: y Jehová habló a Moisés diciendo: envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno le dijo príncipe de ellos, le dijo, ¿verdad? Y de esta manera vemos, hermano, de que en este caso ya el pueblo de Israel había llegado como al límite. Habían salido de Egipto, habían caminado por el desierto y llegaban al límite donde iban a entrar y poseer la tierra de la cual Dios tanto les había hablado, de la tierra prometida, la tierra que fluía leche y miel. Significaba una leche donde había, una tierra donde había abundancia. Esa era la visión que ellos tenían. La visión que Dios les había dado era que iban a llegar a la tierra prometida y ahí iban a habitar. Habitarían en esa tierra y tendrían todo lo que ellos necesitaban para hacerlo. Esa era la visión. Eso era lo que Dios les había dado. Ahora, vemos, hermano, en ese versículo 1, ¿verdad? De que el Señor le dijo a Moisés: envía hombres que reconozcan la tierra de Canaán. Y fue de esa manera que el pueblo así lo hizo. Se encontraba, repito, a punto de encontrar, hermano, esa tierra prometida. Esa era la visión. Mire el versículo 23 conmigo, por favor. ¿Cómo era esa tierra prometida? Dios quería que la conocieran y la pudieran ver así con sus propios ojos. Y el versículo 23: y llegaron hasta el arroyo de Escol, y de allí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, el cual trajeron dos, dice, en un palo, y de las granadas y de los higos. Y se llamó aquel lugar el valle de Escol por el racimo que cortaron allí los hijos de Israel. Pero otra descripción de esta tierra prometida la encontramos en el versículo 27. Y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la cual ciertamente que fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Entonces Dios les había dado claridad a ellos lo que tenían que, a dónde iban a llegar, cómo era la tierra, qué es lo que iban a disfrutar. Era una tierra donde había abundancia, hermanos. ¿Puede usted imaginarse a dos hombres, verdad, con una estaca llevando racimos de uvas? Han de haber sido muy grandes las uvas, ¿verdad? Y los otros frutos, porque ese era sinónimo de la abundancia, de la bendición que ellos iban a recibir en ese lugar. Ahora bien, hermanos, pero vemos de que el pueblo de Israel, ¿verdad? Ellos sí estaban contentos porque iban a entrar a la tierra prometida, pero sin embargo, ¿verdad? Ellos, cuando vieron la adversidad con la que se iban a enfrentar ahí, que habían hombres gigantes con los que tenían que enfrentarse y luchar a fin de poseer la tierra, eso por el contrario les desanimó a ellos. Y ellos dijeron: muy bien, la tierra a la cual nos enviaste ciertamente es una tierra muy buena, pero también hay gigantes ahí. Ahí están los hijos de Anás, ¿verdad? Son gente que traga a sus moradores. Y empezaron a inyectar en su mente, en su corazón, pensamientos negativos, de incapacidad. Como que se les olvidó cuál era la visión, la meta que Dios les había encomendado. Esta gente solamente se enfocaba en lo que podían ver sus ojos. No podían creer en lo que Dios podía hacer en medio de esa circunstancia. Ahora bien, hermanos, en estos versículos que leemos aquí, ¿verdad? Dice que había un hombre ahí llamado Caleb. No solamente vio la tierra que era buena, Caleb. También Caleb vio a los gigantes ahí. También Caleb vio las circunstancias y que eran ciudades fortificadas, es decir, habían muros, ¿verdad? Habían muros que rodeaban la ciudad, y para penetrar esa ciudad pues había que sobrepasar ese muro y poder entrar a la ciudad. Ahora bien, pero fíjese, hermanos, cuando leemos ahí en el versículo 13 y versículo 28, dice que el pueblo dijo lo siguiente:
Mas el pueblo que habita aquella ciudad, aquella tierra, le dijo, es fuerte, y las ciudades, ¿cómo? Muy grandes y fortificadas. Y también vimos ahí a los hijos de Anac. Y el versículo 31, mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo, porque ¿qué? Es más fuerte que nosotros. Y el versículo 32, y hablaron mal, dice, entre todos los hijos de Israel, de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos ahí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, ¿cómo se sentían ellos? Como langostas, y así también les parecíamos a ellos. Mire, realmente el pueblo, para alcanzar lo que tenían que alcanzar, tenían que enfrentarse, hermanos, a situaciones. ¿Verdad que sí? Uno muchas veces piensa que en la vida solamente es de esforzarse lo mínimo para alcanzar, ¿verdad? Yo siempre he dicho ese dicho. Mucha gente piensa que solo es de soplar y se hacen las botellas. No, no es así. Hay situaciones que tenemos que enfrentar. No todo en la vida es color de rosa, hermano. Hay situaciones difíciles que hay que enfrentar. Y muchas veces cuando uno no ha tenido quizás en casa una escuela, ¿verdad? Dura, entonces fácilmente uno cae en situaciones o no logra enfrentar los problemas. Pero hay familias, hay jóvenes que a lo mejor las condiciones en su casa no fueron las más favorables, donde había que trabajar desde muy chiquito para poder vivir, para tener un par de zapatos, etcétera, ¿verdad? Y esos jovencitos crecieron en esa escuela donde tuvieron que enfrentar las cosas y las enfrentan con mayor valentía, ¿verdad? Pero otros quizás, miren, mucha gente ni siquiera quiere ensuciarse los zapatos, ¿verdad? Muchas personas ni siquiera quieren, ni siquiera tomar una escoba, ¿verdad? Para barrer, ¿verdad? Porque todo les hacía en la casa, les barrían el cuarto, hasta les arreglaban la cama, ¿verdad? Y si es posible recogían los calcetines que estaban debajo de la cama, ¿verdad? Pero realmente, hermanos, pero otros tuvieron que pasar por una escuela un poquito más dura. Ahora bien, fíjese, hermano, pero cuando uno se encuentra un desafío y Dios sabe uno que está con uno, uno cree que Dios está con uno puede enfrentar las cosas en la vida. Amén, hermanos. Óigame por favor esto, póngame atención a esto. Fíjese que muchas veces cuando uno no está pasando por adversidad, todo está tranquilo. ¿Para qué me voy a esforzar en algo? Pero llega un momento, hermanos, óigame bien, llega un momento en nuestra vida donde tenemos que enfrentar cosas difíciles. Y la pregunta es, ¿cómo vas a responder cuando te encuentres en situaciones difíciles? ¿Cómo vas a responder cuando de repente te quieran acusar de algo que tú no cometiste? Hay gente que aquí en este país va hasta la cárcel, ¿verdad? 6 meses. Sí, él fue, dice, ¿verdad? No, yo no he sido. ¿Cómo no? Él fue. Y ahí pasa, bueno, mientras investigamos, peligroso, hasta lo violan ahí, ¿verdad? En el penal, le roban y hacen tantas cosas y después sale y dice, es cierto, no era Bob, ¿verdad? Pero ya le arruinaron la existencia ahí. Entonces muchas veces uno pasa por situaciones difíciles, hermano, la escasez, ¿verdad? Algunas veces uno parece que tiene las comodidades. Tengo casa, tengo cama, tengo una colcha que me cubra del frío, pero de repente como que la vida da vueltas, ¿verdad, hermanos? Como que de repente uno parece que, bueno, ¿y todo lo que tenía antes, dónde está? Todo, hermano, las circunstancias se mueven en esta vida y uno hoy está bien y mañana puede ser que esté mal. Imagínense una persona que de repente le detectan una enfermedad terminal y ha tenido un buen trabajo, un buen sueldo, mire, lo sentimos, pero usted ya no puede trabajar. Y entonces las cosas hay que cambiar. Bueno, tengo que vender la casa donde vivimos y conseguir una casa más pequeña. Tengo que hacer esto, hacer arreglos. Pero cuando usted tiene a Dios en su corazón, usted dice, bueno, pero sea como sea, vamos a salir de esta situación. Pero mucha gente se frustra, hermano. Mucha gente se pregunta, ¿cuándo sale la otra caravana para Estados Unidos? ¿Verdad? ¿Cuándo salimos?
¿verdad? Mucha gente se encuentra en una situación donde, mire, hay personas que recurren hasta quitarse la vida, hermanos, porque no le encuentran sentido. Pero cuando usted tiene una visión y usted tiene a Dios de su lado, entonces por más grandes que sean los problemas, en Cristo Jesús siempre vamos a ser ¿qué? Más que vencedores, hermano. Siempre vamos a ser más que vencedores en el Señor. Y siempre tenemos que tener esa actitud en nuestro corazón. Ahora, pero vea usted, hermanos, aquí en el versículo que tenemos siempre, ¿verdad? Que estamos leyendo acá, y yo quiero que usted lea conmigo más adelante, hermanos, en el versículo número 14:1, ¿verdad? Dice que toda la congregación gritó y dio voces y el pueblo lloró aquella noche, ¿verdad? Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón, ¿verdad? Porque eso es lo que muchas veces uno hace, ¿verdad? Cuando está en el problema quiere echar las culpas a otros, ¿verdad? Y otros piensan que son los responsables de su mal. Y ellos decían, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, ¿verdad? O en este desierto. Ojalá pereciéramos en este lugar, ¿verdad? Pero ve, hermanos, pero dice en el versículo número 6 del capítulo 14, ¿quiere leer conmigo? Versículo 6 de 14, y dice, ¿verdad? Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían también reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y le dijeron a toda la congregación de los hijos de Israel: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena, y si Jehová se agradará de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, le dijo él, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros, dijo él, los comeremos como pan, y su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está ¿quién? Ni nada más ni nada menos que Jehová de los ejércitos. Así que no teman, porque Dios está con nosotros. Eso es lo que dijo él, ¿verdad? Pero la multitud, sin embargo, hermano, en el versículo 10 dice: apedremos a esto, dijeron ellos, ¿verdad? Tirémosles piedras. Pero la gloria del Señor se mostró en medio de su pueblo. Ahora, yo creo, hermanos, ¿verdad? Realmente de que Dios, en medio de cualquier circunstancia, pues Dios siempre está con nosotros. Y yo quiero pensar aquí, ¿verdad? Y quiero que veamos, fíjese que Caleb y Josué, ellos dijeron: subamos y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Óigame bien, hermano, cuando uno tiene entusiasmo en su corazón, no importa que todo el mundo esté en contra de ti. Amén. Porque aquí era toda la gente que estaba en contra de Josué y Caleb y decían: ¿cómo vamos a entrar a esa tierra? Pero ellos tenían entusiasmo en su corazón. Ellos tenían la certeza de que Dios realmente estaba con ellos. Y ellos decían: más podremos nosotros que ellos. Así que subamos y tomemos posesión de la tierra. Hermanos, cuando una persona tiene una buena relación con Dios, no importa que los demás te estén metiendo palabras en tu mente, diciendo que tú no vas a poder hacerlo. Si tú realmente tienes la convicción que Dios está contigo, la palabra de la demás gente, hermanos, se la lleva el viento. Pero uno tiene que estar viviendo en esa dimensión en el Señor, y tiene que enfrentar la vida con mucha valentía. Amén, hermanos. Así que no depende. Miren, en este país, ¿quién no habla mal de este país, hermano? Si uno se enfrenta a la gente, ¿qué tal? Mal. ¿Qué tal las ventas? Mal. ¿Qué tal esto? Mal. Todo está mal. ¿No se ha fijado usted eso? Todo el mundo se queja. La pobreza, la delincuencia, la inseguridad, y es cierto, ahí está. Pero usted todo el tiempo está pensando en eso. Mire, con el perdón de los que tal vez tienen ese sueño, el sueño americano. Pero mucha gente solo piensa en el norte. ¿De dónde viene mi socorro? Mi socorro viene del norte. Todo el mundo está solamente pensando en eso. Y más, no sabe que muchos hermanos, mire, un día de esto estuvimos hablando con una hermana, que ellos querían venir a poner un restaurante aquí. Y invirtieron mucho dinero, compraron todo el equipo de cocina. Y sabe, y dice, pero aquí la gente no quiere trabajar, dice ella. No quiere trabajar, quieren hacer las cosas a medias como les da la gana, ¿verdad? Y le digo, ¿y usted allá en Estados Unidos? Porque allá también tiene una empresa bien fuerte. ¿Y cómo hacen? ¿De qué nacionalidad es la gente que tienen? Me dice, son salvadoreños, son de Texas, la mayoría de gente que está ahí. Pero la gente que está allá sabe que tiene que trabajar.
Mire, dice que aquí le llaman los parientes y allá la gente esforzando y trabajando. Le llaman, mamá, o mira, hermana o fulana, ¿cuándo nos vas a enviar la remesa? Porque aquí está fregada la cosa, ¿verdad? Y dice que la gente tiene que ir a prestar dinero a prestamistas con un alto interés para enviar el dinero a sus parientes en El Salvador. Y dice, tienen que trabajar muy duro, tienen que hacer horas extras para sobrevivir allá y poder sostener a su familia aquí. Realmente, hermanos, esa gente tiene esa presión para hacer las cosas, ¿verdad? Y esta persona pues se encontraba, dice, muy frustrada. Solo tuvieron ese lugar quizás como unos 15 días, un mes nomás, y cerraron porque dijeron, no se puede aquí. Pero vea, hermanos, realmente en cuanto a esto, ¿verdad? Mucha gente solo piensa de que en otro lugar la vida va a ser mejor. Pero yo siempre he pensado que el Dios de los norteamericanos es el Dios también de los salvadoreños. Amén, hermano. Y así como Dios puede glorificarse allá, también lo puede hacer aquí. Amén. Él es nuestro Dios. Usted no depende de las circunstancias. Usted depende de un Dios que es grande y poderoso, hermano, ¿verdad? El asunto es cómo enfrentamos y cómo vemos la vida, cómo vemos las situaciones, ¿verdad? Y cómo enfrentamos las condiciones que se nos puedan presentar. Este pueblo se encontraba así y ellos se llenaron de temor al ver, hermano, que el pueblo de Dios, al ver que los hombres eran gigantes y que no podían entrar hasta ese lugar. Pero sin embargo, Josué, dice la Biblia, ¿verdad?, rasgaron sus vestiduras y dijeron, no, hombre, no se pongan a llorar. Por el contrario, estemos confiando que Dios va a resolver esta situación. Así que, hermano, el entusiasmo no es circunstancial. El entusiasmo está dentro de usted. Amén. Es como la paz, ¿verdad, hermanos? La paz está en nosotros. No depende de las circunstancias. Por eso Jesús dijo, mi paz les doy, mi paz les dejo, no como el mundo la da. Por eso dice la Biblia, hermano, que la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. Y cuando uno tiene a Dios en su corazón, esa gracia divina que tenemos dentro de nosotros, hermano, podemos enfrentar las situaciones difíciles. ¿Sí o no, hermanos? El problema es, muchas veces, ¿verdad?, que uno pues sencillamente ya se murió en vida, hermano. Y uno ya se frustró en vida. Y uno dice, no, pues no, ya no salí de aquí, hermano. ¿Cómo no puede salir? Pero muchas veces uno se queda anclado en esta situación. Y Dios realmente quiere, hermanos, que nosotros echemos mano de este recurso, que Dios vive en nosotros. Y si Dios está con nosotros, entonces cualquier adversidad la vamos a enfrentar. Amén. Cualquier situación la vamos a enfrentar. Nosotros los salvadoreños somos gente muy conformista, ¿verdad, hermano? Nosotros los salvadoreños nos conformamos, ¿verdad? La mayoría de gente salvadoreña está tranquila viviendo así, ¿verdad? Que vive en su casita y dice ahí con el ¿cómo se llama? Con el piso de tierra, ¿verdad? Aquí estamos felices, hermano, ¿verdad? Estamos felices. Y viven en condiciones de pobreza. Dice, ahí estamos bien, hermano, aquí estamos bien, ¿verdad? Pero ya se conformaron a vivir así. Ya se conformaron a tener lo que tiene y dice, con esto nos quedamos y ya. Pero cuando usted, hermano, tiene una visión, cuando usted quiere vencer los obstáculos, cuando usted de verdad se ha propuesto, usted se va a esforzar y va a trabajar. Amén. Y va a alcanzar y va a hacer cosas grandes para usted mismo y en beneficio también de los demás. Pero uno tiene que esforzarse en la vida. Uno tiene que estar entusiasmado con las cosas que va a hacer. Amén, hermanos. Repito, hay gente que ya se conformó a todo. Ya se conformó a estar comiendo frijolitos, desayuno, almuerzo y cena. Si es posible con queso seco y ya, ¿verdad? Y cuando sus hijos le piden pollo, no frijoles. Esa es la dieta aquí, ¿verdad? Pero ¿por qué razón, hermano? Si usted tiene mucho que hacer, dígales, hermano, tú puedes hacer cosas grandes, hermano, para Dios. Usted puede hacer cosas extraordinarias para el Señor. Pero si usted está feliz así, hermano, ahí quédese, por favor. Amén. Ahí quédese. Pero si usted cree que hay mucho más para alcanzar, entonces esfuércese. Porque
Si Dios está con nosotros, entonces ¿quién contra nosotros? Mire, voy concluyendo esto, hermanos. Y uno debe de ser entusiasta, hermanos, en las cosas que hace en la vida. Y una de las maneras de mostrar nuestro entusiasmo es cuando nosotros venimos a la iglesia y alabamos a Dios. Eso debe ser una muestra de entusiasmo. La Biblia nos relata el caso de gente que no alabó a Dios, pero gente que pasó horas y horas invocando a sus dioses, y que muchas veces quizás mostraron más devoción y más pasión que aquellos que tenemos a Dios en nuestro corazón. Y cuando venimos a la iglesia, hermanos, debemos de mostrar nuestro entusiasmo a Dios. Qué triste, ¿verdad?, es ir a una iglesia donde la gente ni siquiera quiere ponerse de pie. Qué triste es una iglesia donde la gente ni siquiera le puede sacar un amén. Qué triste es estar en una iglesia donde la gente ni siquiera dice un aleluya y ni siquiera aplaude, porque perdió su entusiasmo por Dios. Ya Dios ya no es su admiración, ya Dios ya no le causa admiración. Pero cuando uno realmente vive en esa vida, hermano, su alabanza va a ser diferente, hermanos. ¿Cuántos creen que su alabanza debe ser diferente, hermano? Levánteme la mano, por favor. ¿Cuántos creen que su alabanza debe ser más expresiva? ¿Verdad que sí, hermanos? ¿Verdad que sí? Porque algunas veces parece que en lugar de ir al culto, como que estamos en un funeral, hermano. Triste. Hasta para aplaudir, ¿verdad, hermanos? Es que me duelen las manos, hermano. Dios merece lo mejor de nosotros, hermano. Y que cuando venimos a la iglesia, su alabanza debe ser explosiva para Dios. Amén. Espontáneamente de su boca debe salir un aleluya o un gloria a Dios. Pero qué triste es cuando uno está, ¿verdad?, en la iglesia y se murió eso. También nuestro entusiasmo debe ser demostrado en nuestro servicio en la iglesia, hermano. Cuando usted va a servir, le dice, hermano, no vino fulano, ¿puede atender a los niños? Sí, hermano, claro que sí. Y no se pone usted a pensar, y otra vez, hermano, otra vez me va a tocar a mí. Y no, ese no es entusiasmo, hermano. Eso es estar muerto en vida, ¿verdad? Pero cuando uno realmente tiene eso, uno lo hace. ¿Cuántos tienen entusiasmo por servir aquí? Ya vio, hermano. Ni amén dicen, ya veo. ¿Cuántos tienen entusiasmo por la comida? Amén, sí, ¿verdad? Pero ¿cuántos tengo entusiasmo por servirle a Dios, hermano? Sí, amén, quiero ver, levánteme la mano, quiero ver. ¿Cuántos ganadores de almas vamos a tener? Gloria a Dios. Entonces, hermano, Dios nos da eso en nuestra vida, ¿verdad? Así que, ¿cómo vamos a hacer crecer ese entusiasmo por Dios? Que tengamos una relación íntima con nuestro Dios, hermano. Y no permita que el enemigo le robe. Algunas veces uno le abre las puertas al diablo, ¿verdad? La Biblia dice, no le deis lugar al diablo. Muchas veces mire, hay gente que le presta más atención a lo malo que a lo bueno. Dígale a su hermano, ese no es mi caso. Hay gente que le presta más atención a lo malo que a lo bueno. ¿Verdad que sí? Cuando las cosas están malas, solo le presta atención a lo malo. Por eso anda ahí como muerto, demudado el rostro. Pero cuando usted, hermano, le pone atención, hay gente que lo levanta a uno. ¿Verdad que sí hay gente que lo levanta a uno? ¿Cuántos han sido levantados alguna vez por alguien que le dio una palabra? ¿Verdad que sí? Pero hay gente que también lo mata, ¿verdad, hermano? Le pone el pie y hasta mueve el pie en su cabeza. ¿Verdad que sí? Pero Dios realmente desea, hermano, que vivamos en esto, ¿verdad? Mire, el pueblo de Israel dijeron, no podremos, no entraremos, moriremos ahí. ¿Sabe qué? Lo que ellos dijeron, eso sucedió. Y dice la Biblia, usted ha leído, ¿verdad?, ese pasaje, que de todos los que salieron de Egipto, a la tierra prometida, óigame, solo 2 entraron a la tierra prometida. ¿Quiénes fueron ellos? Los que dijeron, los comeremos como pan porque su amparo se apartó de ellos. Solo 2. Y todos los demás, Él los comió a la palabra que dijeron, hermanos.
solamente 2 entraron a la tierra prometida. ¿Qué piensa usted? Cierre sus ojos un momento, hermano. ¿Qué piensa usted, hermano? ¿Cómo está su vida? ¿Cómo está su vida? ¿Cómo está su vida, hermano? ¿Qué relación tiene usted con Dios? Yo en verdad le digo, en verdad le aseguro que muchos aquí en esta mañana están más muertos que vivos, hermano. En verdad le digo que muchos en esta mañana les hace falta vida. Les hace falta vida. Les hace falta entusiasmo en sus corazones. ¿Hace cuánto dejaste de sentir la gloria y la presencia de Dios en tu vida? ¿Hace cuánto dejaste de gozarte en el culto? ¿Hace cuánto dejaste de orar y tener esos tiempos de intimidad con tu Dios? ¿Hace cuánto dejaste de servirle a Dios? Pero en esta mañana Dios quiere que le des lugar a Él, a su Espíritu en tu vida, y que seas levantado otra vez en el nombre de Jesús. Porque Dios no es Dios de muertos, Él es Dios de vivos. ¿Cuántos creen que necesitan entusiasmarse, hermanos? ¿Cuántos creen que necesitan llenarse de vida? ¿Cuántos creen que ha bajado el fuego de Dios en tu corazón? ¿Cuántos creen que ha bajado el fervor en tu vida por Dios? ¿Cuántos creen que perdiste la devoción por Dios? Porque todos esos son sinónimos de entusiasmo. Devoción es sinónimo de entusiasmo. Fervor es sinónimo de entusiasmo. ¿Hace cuánto perdiste tu fervor por Dios? Ya no te gozas, ya no te alegras, ya no te regocijas, ya nada te desafía. ¿Hace cuánto perdiste la pasión por lo que hacías o por tu Dios, por la alabanza? ¿Hace cuánto perdiste la vehemencia? ¿Hace cuánto perdiste el calor de Dios en tu corazón? Ya no eres esa persona vehemente. Ya no eres esa persona entusiasta. Ya no adoras a Dios con la misma intensidad que lo hacías antes. Perdiste tu devoción, tu afición, tu pasión, tu deseo por el Señor. ¿Cuántos se han dejado llenar más sus pensamientos de cosas negativas, en lugar de dejarse llenar por Dios, que es vida, que es paz? Pero en esta mañana Dios está aquí. Dios quiere que lo hagas. Aquí hay mucha gente fervorosa, hermano. Aquí hay mucha gente apasionada. Aquí hay mucha gente que de verdad le pone todo su empeño y todo su deseo a Dios. Aquí hay gente, hermano, que se esfuerza mucho en su trabajo para no perderse ninguna de las reuniones entre semana, porque tienen devoción por Dios. Aquí hay gente que tiene tiempos prolongados de oración con Dios a la par de su cama. Pero en su mayoría, la mayoría han perdido su devoción, hermano. Han perdido su pasión. ¿Y cuántos en esta mañana quieren volver a su primer amor? ¿Cuántos en esta mañana quieren volver a ser levantados en Jesús? Si ese es tu caso, te invito a que te pongas en pie y le digas: Señor, yo te necesito, Padre. Yo necesito que tu río fluya otra vez. Yo necesito que de mi interior corran ríos de agua viva.